Mi nombre es Cristian Gironza y voy a presentar lo que es la red 5G, o mejor conocido como la quinta generación de la red celular. Entonces, para iniciar vamos a ver las partes, entre comillas, físicas que componen esta red 5G. E iniciamos con algo llamado el e-nodo B. Voy a ver si por acá tengo un puntero. Ok, acá está. ¿Ven el puntero? Sí, 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 no, sí, no. sí lo vemos. Vale. Esto sería, eh, digamos, esta antena hasta abajo es una E-nodo B. ¿Y de qué constituye? Se constituye de dos tipos de configuraciones que pueden ser un arreglo de 2x2 y un arreglo de 4x4 de antenas MIMO. Las antenas MIMO significan múltiples entradas, múltiples salidas. La 2x2, eso significa que hay dos antenas que hacen la recepción y dos antenas que hacen la transmisión. El 4x4 es lo mismo, cuatro antenas que hacen la recepción y cuatro que hacen la transmisión. Se ha ido especulando bastante sobre la red 5G y es que hay un problema que es muy sensible a la latencia, es más sensible a la latencia que la 4G. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier paquete que se demore más de 500 milisegundos en llegar, lo va a dar el sistema como un paquete perdido y va a pedir que sea retransmitido. Esto significa que, bueno, los paquetes van muy rápido, pero el paquete que no vaya tan rápido se pierde y va a ser retransmitido. Eso puede generar algunas falencias, eh, porque digamos que va a depender mucho de algunos factores como geográficos, ambientales y demás para que esos paquetes vayan por debajo de estos 50 milisegundos. Ok, acá. Entonces vamos a ver cómo funciona. La red 5G se ha pensado para que funcione en diferentes tipos de bandas, como la banda media, la banda baja, media y la banda alta, que es conocida también como onda milimétrica. Entonces quiero que supongamos lo siguiente. La banda alta es la banda que puede tener mayor velocidad y y una portadora mucho más grande. Y lo que se espera es que sea un teórico de 10 gigabits en la portadora, pero hay un problema. Supongamos que, como lo vimos, este e-nodo B está lanzando lo que serían ondas milimétricas. Las ondas milimétricas están imposibilitadas para traspasar superficies, es decir, que no traspasarían digamos que este sector, eh, y además son de una cobertura muy pequeña. Estamos hablando que para el casco urbano sería máximo 1 kilómetro, o 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. De hecho lo denominan como una milla cuadrada, entonces eso sería el máximo. Entonces, para esto también, para evitar este problema de que la onda no pase, se ha también hablado pues que se puede implementar en la banda media, que la banda media sí puede atravesar, ¿sí? Eh, lo que serían concreto, hormigón y edificios, pero también el problema es que las portadoras son mucho más pequeñas que la banda alta, pero abarcan un mayor espacio. Y por último, las bandas bajas serían aquellas que podrían atravesar mucho un casco urbano, abarcan bastante, pero las portadoras no tienen no son grandes las portadoras y la velocidad es muy lenta. Como sabemos, las ondas, digamos, de banda baja serían ondas con una frecuencia demasiado baja, y como sabemos, la información se mueve pues por la frecuencia. Entre más alta la frecuencia, más alta la cantidad de la portadora. Entonces, ahora les voy a contar. Aquí en Colombia se hizo un estudio por lo que es la empresa Claro Colombia, que es una de las principales que está intentando poner en marcha estos proyectos de 5G en Colombia, y se dieron cuenta de dos cosas. Hicieron un primer estudio en, digamos, lo que sería un entorno ideal, no tan caótico, en el cual les arrojó un resultado de 1 giga a una muy baja latencia de 1 milisegundo, que es algo muy ideal
como hicieron este estudio. Y ya en entornos más normalizados o críticos se dieron cuenta de lo siguiente, que la velocidad de descarga es de 500 megas a 22 milisegundos de latencia y la velocidad de carga es de 15 megas, que igual, por así decirlo, sería muy beneficioso. O sea, esto sigue siendo bastante rápido a comparación de lo que sería la 4G. Bueno, aquí como ya les había mencionado, está lo que es lo- el área que pueden cubrir esta tecnología 5G y es en nodo urbano máximo 1 kilómetro y los nodos rurales máximo 10 kilómetros. Y ya que pues como ya vimos, los cascos urbanos cuentan con una mayor cantidad de usuarios, una mayor cantidad también de edificaciones. Entonces, se requiere que haya una disposición más alta de antenas. Y el cambio, los nodos rurales, como sabemos, pues no hay edificios normalmente en las partes rurales y la cantidad de personas es mínima y digamos que si vemos a los usuarios como la cantidad de dispositivos que pueden usar, las personas del área rural no son como las del área urbana que pueden tener más de 2 dispositivos conectados. Bueno, entonces vamos a ver también una parte que es lo siguiente. A estos nodos que me voy a volver un ratico, les denominamos NOV. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, antes la 4G se llamaba solamente nodo B, o sea, nodo base, y ya les explicaré por qué. Y la 5G significa nodo B. La verdad, esta sigla no sé lo que significa, pero da a entender de que es un nodo más inteligente. Dos pequeñas correcciones, Cristian. Nodo B hace referencia a tercera generación. Nodo B o Enhanced Nodo B, que es Nodo B mejorado, es cuarta generación. Y G Nodo B, que es Ah, quinta. ok, quinta, perdón. Entonces, sí, entonces, esta sería la cuarta. Y sí, y la Bueno, E es por entonces, Enhanced o mejorado. ok. Lo siguiente, bueno, estamos hablando de que los nodos empezaron a ser inteligentes después, después en la cuarta generación, porque antes, digamos, lo que es 4G y 5G no necesitan un controlador, como lo sí necesitaban para la red 2G, que necesitaba una Base Station Controller, y para la 3G, que necesitaba una radiofrequencia Network Controller. Esto lo que quiere decir es que prácticamente antes las antenas funcionaban como un estilo de switch y ahora ya son routers independientes. Antes las antenas se iban a una estación base. Eh, También en la parte de soportar usuarios, estamos hablando de que puede soportar 1 millón de dispositivos a 0.3 millas, que más o menos serían por cada, sí, creo que la conversión está a 250 metros, entonces 1 millón de personas por cada 250 metros que esté cubriendo el área. Eh, entonces, estamos hablando de que hay una mayor cantidad de personas. Esta red 5G también se le ha denominado como la red y el Internet para las cosas. Está muy arraigada a lo que se quiere intentar y es que ya hablemos de muchos dispositivos conectados en una misma red, de casas inteligentes, de casco urbano inteligente. También, pues, queda aclarar que alrededor de esta red hay muchos mitos, uno de los cuales, pues, es que produce cáncer, pero recientemente la OMS lo declaró como un causal de cáncer de tipo 2B, que significa que es probable que cause cáncer, pero no hay una correlación alta en que esto te vaya a afectar. De hecho, cosas que están en ese mismo rango de causales de cáncer 2B son lo que es el café. Entonces, más o menos a eso nos quiere decir la OMS que esta es tecnología segura, no hay que determinar de que sea precisamente malo. Entonces, ya para terminar, como sabemos es la quinta generación, habla de que las generaciones celulares más o menos se van renovando
cada década. En la década de los 80 inició la primera generación que fue prácticamente solamente llamadas. Después en los 90 ya teníamos lo que sería llamadas, mensajes y en ese tiempo se utilizaban fax, entonces también se podían controlar ciertos dispositivos con fax. En los 2000 que ya viene a implementarse lo que sería la 3G, eh, ya se hablaba de que era posible por ese mismo medio tener internet. La 4G, que fue la que empezamos a vivir desde el 2010 para acá hasta 2020, es internet, pero con una banda ancha, que fue lo que denominaron. Aquí hubo un pequeño cambio y bueno, voy a rayar porque la verdad no tengo una diapositiva. Entonces supongamos que antes de la 4G habían varias antenas, ¿sí? Las antenas se encargan de cubrir un área y a estas áreas se le llaman células, por eso se llama red celular, porque son muchas células que cubren bastantes áreas. ¿Qué es lo que pasaba cuando, digamos, un dispositivo estaba conectado a una célula? Entonces el dispositivo hacían como una especie de reconocimiento en la cual una célula reconocía los dispositivos que estaban conectados en ella, pero no era capaz de reconocer otros dispositivos. Entonces cuando sucedía, digamos, el efecto de una llamada, también cada célula iba a una estación base, ¿sí? Por así decirlo, a una estación base. Entonces cuando se recibía una llamada, la célula enviaba esa llamada o esa petición a la estación base que le pertenecía y esta estación base sí ya hacía las veces como enrutador y enviaba a otra célula la información y así generaba la comunicación. Cuando empezaron lo que fue la red 4G, la estación base desapareció y ahora cada célula es capaz de reconocer sus dispositivos y enrutar esos dispositivos a otros. Ahora se habla de eh, nodos inteligentes. Eh, ya eso sería todo, profe. No sé qué más agregar. Ok, Preguntas, dudas. gracias. Se te olvidó hablar un poquito de mecanismos de acceso, pero bueno, yo creo que eso más bien lo tocamos cuando nos dediquemos a eso, que yo creo que será el martes que haga la presentación sobre tecnologías de acceso. Listo. Y bueno, también, bueno, el nivel físico de 5G es bastante extenso. Ah, pero bien. Pues igual, la 5G utiliza la conexión entre células, las hace por medio de fibra óptica para poder manejar esas velocidades. De Depende, ahí más no sé. depende. En algunos casos se hace por microondas también. Bandas altas de microondas, 70, 80 gigas. Ok. Y hay algo que no es muy utilizado en 5G, pero sobre todo en ondas milimétricas existe la opción de que el 5G funcione también como backhaul, es decir, que, o sea, que la misma red se utilice para conectar con otras celdas. Ah, sí. Y también me faltó decir que actualmente los países que ya están con 5G de por sí son Reino Unido, Corea del Sur y muchos estados de lo que es Estados Unidos, pero ahí hay unos problemas por la cuestión de que la mayor productora de antenas 5G es Huawei, entonces ahí hay una lucha. España también tiene despliegue de 5G, Italia también, o sea, casi toda la Unión Europea tiene ya algún despliegue restringido, pero lo tiene. Y obviamente los de Nokia y los de Ericsson están felices con el veto a Huawei. Le da la posibilidad de ir innovando a ver si logran sacar esas mismas antenas.
problema es precios, competir con los precios de los chinos. Esa es la Sí. restricción. Y actualmente creo que ya muchos celulares que se están vendiendo ya soportan la 5G, como los Xiaomi, los LG, los Samsung y pues obviamente los Huawei. Sí, Son los los modelos celulares más que ya, recientes. Los modelos más que ya, recientes de ya, celular ya ya aguantan. soportan 5G. Están ahí, Bueno, no hay problema. el que sigue es Santiago Zúñiga. Sí, profe. Entonces, ven y ya te doy. Listo, ya tenés. Profe, qué pena, antes de que empiece Santiago. Lo Señor. que pasa es que no me puedo conectar desde el computador porque no hay internet en mi casa, sí desde el celular, entonces no sé si usted me podría ahora mostrar la presentación Sí, desde no hay su computador. no hay ningún problema. Dale, profe. Bueno, yo les voy a presentar sobre los satélites LEO, o sea, los satélites de baja órbita, Low Earth Orbit. Primero vamos a hablar un poquito de historia. Cuando hablamos de satélites y una red de satélites, estamos hablando de una constelación. Entonces, los primeros proyectos de constelaciones de satélites se dieron en los 90s con Celestri, que puso en el espacio alrededor de 63 satélites, Teledisec, que tenía un plan de poner 840 satélites, pero al final solo acabaron poniendo 244. Y esta, digamos, Lo escribiste mal, es Teledesic. Sí, 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 no tienes toda la razón por eso. No me equivoqué. Pero digamos que muchos de estos proyectos fueron abandonados después de que Iridium y Globestar entraron en bancarrota en los 2000. Sin embargo, recientemente y desde el 2010 han salido, desde la época de los 2010, o sea, hace una década, empezaron otra vez a plantearse nuevas constelaciones y nuevos modelos de negocio para los satélites LEO. La razón es porque el costo de poner un satélite en el espacio se ha reducido, digamos, por avances como los de SpaceX, que pueden recuperar sus propios cohetes cuando los ponen en el espacio, entre otras cosas que también la tecnología pues ya ha avanzado bastante y ahora los satélites son más capaces, más pequeños y más eficientes. Y entonces hay proyectos como los de OneWeb, Starlink, que es el de SpaceX, el de Amazon, que es el proyecto Kuiper, Samsung, Boeing, Esfera, OneOne, y se espera que en total al final de marzo del 2018 hubiera alrededor de 100.000 satélites LEO. También cabe resaltar que, digamos, en el área LEO es donde más objetos en el espacio hay, incluyendo el ISS, o sea, la Estación Espacial. Entonces, ¿qué se considera una órbita LEO? Pues es básicamente una órbita centrada en la Tierra y es una órbita que tiene una excentricidad de menos del 0,25. ¿Eso qué significa? Una, una órbita totalmente circular tiene excentricidad cero, pero a medida que se va subiendo la excentricidad, se vuelve una forma elíptica. Entonces, para considerarlo un satélite LEO, tiene que encontrarse a una altitud de entre 300 y 2042 kilómetros. Y también leí que unos satélites que se consideran que entran en la región LEO es porque tienen una órbita muy excéntrica y pueden, digamos, interferir o sí, entrar en la órbita LEO. Entonces también se define una, pues, una especificación para esto. Pero según lo que leí, se considera es que si normalmente se considera es si tiene una órbita de 128 minutos por la tercera ley de Kepler,
o 11.25 periodos por día. Entonces, esos son los satélites que se consideran LEO. ¿Cuál es la promesa? La promesa de las nuevas constelaciones de satélites LEO son baja latencia y alta banda ancha. Em, entonces, pues se supone que cuando acaben, digamos, los proyectos o ya se den culminados los proyectos que tenemos hoy en día, los de OneWeb, SpaceX, se van a ver, algo así se va a ver en nuestra atmósfera. Básicamente se ha planteado que van a haber básicamente como tres órbitas principales, una a 340 kilómetros, otra a 550 kilómetros y otra a 1100 kilómetros, que van a ser una red bastante complicada y pues de bastante alcance con cobertura a todo el mundo. Em, Esto pues se los voy a mostrar en un video. Básicamente, aquí se está haciendo una simulación de las latencias que se pueden tener a través pues, de las conexiones satelitales. Primero, él toma, digamos, él tomó como ejemplo Starlink. Entonces, en primer lugar, las promesas de Starlink son que van a utilizar tecnologías ópticas para la transmisión de los datos. Eso quiere decir que para la segunda fase se supone que vamos a tener ya conexión intersatelital óptica. En este momento no es así. Pero lo que nos quiere pues mostrar acá es, digamos, unas simulaciones de qué es más conveniente. Si fibra óptica en la Tierra o, digamos, utilizar estas constelaciones de satélites LEO. Entonces, se puede ver que en este momento la idea es poder cubrir grandes distancias utilizando, digamos, conexión intersatelital o también con las conexiones de las estaciones de tierra, les dicen ground stations. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente no hay, digamos, ningún satélite que funcione con tecnología óptica para intercomunicación satelital. Voy a parar un momento acá. Él dice, digamos que los méritos del satélite LEO son bastante, pues, son bastante buenos porque como podemos ver, un satélite normalmente envía las cosas en línea recta, mientras que, digamos, cuando una fibra óptica tiene que seguir el diámetro de la Tierra, se ve, digamos, una gran distancia que tiene que recorrer. Además, teniendo en cuenta que la información o la luz, digamos, en esa fibra óptica se propaga 1.47 veces más lento que en el espacio. Entonces, por eso es que dicen que seríamos capaces de tener menor latencia que con la red óptica actual. Voy a adelantar un poco. Básicamente, la idea es tener tanta cobertura como se pueda. En este momento, las primeras fases de SpaceX no tienen tanto, no tienen tanta cobertura y funcionan de la siguiente manera. Hay varias estaciones en el suelo que básicamente el satélite lo que hace es retransmitir a otra estación de tierra más lejana. Y esto, digamos que con esto uno alcanza a ver que la latencia es casi igual a la fibra óptica. Sin embargo, cuando se puedan implementar em, las conexiones o los enlaces intersatelitales ópticos,
pues la situación va a mejorar muchísimo. Aquí nos muestra que no cambia mucho, aunque haya muchas conexiones con estaciones de tierra. Cuando ya hayan, cuando ya hayan satélites que puedan tener intercomunicación, pues la situación va a mejorar muchísimo. Obviamente esto también representa muchos retos, puesto que hay que encontrar el camino constantemente, el más corto o el más crítico, no se quiera decir. Entonces, hay una terminología que se utiliza pues bastante en los papers que yo pues investigué. Me parece pues importante que los sepamos. Entonces, LEO es ya lo que ya he explicado, baja órbita. B5G es Beyond 5G, o sea, lo que va después de 5G, un poco. Aquí pueden leer, pues, digamos, el Massive Machine Type Communications, porque esa es una de las promesas también que va a haber con el IoT. URC, Ultra Reliable Communications, Ground Stations. GSL es Ground to Satellite Link, que es el enlace, pues, tierra-satélite. ISL, que son los enlaces intersatélite. Y el FSO son la tecnología óptica en el espacio libre. Ya vimos el video. Bueno, entonces uno de los retos físicos que tiene los satélites LEO son que se mueven pues a una velocidad relativamente rápida, es el desplazamiento Doppler y la demora en la propagación. Pero ya hablando un poco más de de las características que se van a tener en el nivel físico, pues encontré en un paper de IEEE Access, dicen que en la mayoría de los waveforms, o sea, las formas de onda que se utilizan para transmitir estos portadores, es OFDM, pero eso presenta ciertos problemas, pues es bastante sensible es bastante sensible a los movimientos Doppler. Y para mejorar o sí, corregir ciertas de estas limitaciones, pues se han encontrado alternativas como UFMC, GFDM y FBMC. Pero pues no voy a entrar, digamos, en mucho detalle en esos. También se dice que la banda Ka del espectro va a ser como la preferida para este tipo de aplicaciones en los satélites LEO, en la que el downlink, o sea, el enlace de bajada, va a encontrarse en la banda de los 20 GHz, mientras que la de subida y la de enlaces intersatelitales van a estar en los 300 GHz, lo que nos va a dar una banda ancha de más o menos 400 MHz. Ok. Vale, no, ya habían mostrado varios de mis compañeros esta gráfica en la que se muestra, digamos, el espectro y, digamos, los retos que tienen cada una. Entonces, obviamente, entre mayor sea la frecuencia, pues vamos a tener una mayor banda del espectro. Eh, Sin embargo, eso viene con pros y contras, como todo. Entonces, es más susceptible para el desvanecimiento por lluvias, la antena es un poco más baja, pero lo que se concentra es en la promesa de que va a haber mucha más capacidad para, para este tipo de tecnologías, para como tasas de transmisión y pues mayor capacidad, mayor cantidad de usuarios van a poder utilizar, digamos, el sistema. Entonces, el preferido va a ser en la banda Ka. Sin embargo, también leí en un artículo de la Comisión Europea acerca de las preocupaciones digamos, de la convergencia entre la banda que se quiere utilizar en los satélites y la banda que se quiere utilizar en el 5G,
porque, por ejemplo, Sur Corea ya eh, decidió que va a utilizar la banda de 28 gigahertz para, para las bandas 5G, para las antenas y toda esta cuestión. Entonces tienen miedo de que si muchos países empiezan a colocar sus funciones en estas bandas, pues va a haber interferencia o no se va a poder dar un buen servicio. Em, la modulación que se utiliza para los satélites LEO son APS-K, QPSK y QAM en órdenes de hasta 16. Em, y las estaciones terrestres básicamente van a adaptar la modulación y codificación a un esquema que ya esté al esquema actual de configuración en pues en la zona en que se esté utilizando o a la estación terrestre a la que llegue. Acerca de las tasas de transmisión, digamos, cuando hablamos del usuario, utilizando el ejemplo de Starlink, se dice en ese momento que están apenas en la primera fase, ellos prometen una tasa de transmisión que varía desde los 50 megabits por segundo hasta los 150 megabits por segundo. Sin embargo, todo el sistema junto, encontré que la tasa de transmisión promedio van a ser de todo el sistema. En SpaceX son de 20.12 gigabits por segundo y el máximo es 21.36, como pueden ver pues en la tabla inferior izquierda. En la parte de la derecha pues podemos ver un poco cuáles son las inversiones que se tienen planeadas, el número de satélites y la capacidad total en gigabits por segundo de todo el sistema. SpaceX es el que es el más ambicioso. Por ejemplo, OneWeb llega hasta una capacidad de 20.000 gigabits por segundo, mientras que SpaceX llega a unos 103.000. Otra cosa que es interesante es que se planea que para el 2020, 2030, entre el 2020 y tanto y el 2030, ya vaya a haber un tráfico vía satélites que llegue a un terabyte anual. Entonces, pues ya se están, digamos, proyectando las, em, las tecnologías. Acerca de los accesos al medio, los Medium Access Control, pues hay varios tipos de tecnologías que se pueden utilizar. Yo encontré un estudio que está buscando está evaluando, digamos, el rendimiento de varios tipos de esquemas actuales para los requerimientos de un nanosatélite IoT. Como sabemos, los satélites pues están en el espacio y no tienen, digamos, tienen que tener una fuente, digamos, una fuente confiable de energía. Entonces se busca que la eficiencia en la energía pues sea lo más alta posible con la menor complejidad posible, como se muestra pues en el diagrama. Entonces los esquemas más comunes que se encuentran actualmente son CDMA, un momentico, se me perdieron. Son CDMA, FDMA y TDMA, que son los tradicionales, pero también hay muchos otros esquemas que existen, por ejemplo, los basados en Aloha, los S-Aloha, E-Aloha, como podemos ver CSA, Enhanced SSA y MUSSA, pues cada uno con su complejidad y con su eficiencia energética, pero tampoco entro, digamos, en mucho detalle en este tema porque pues era bastante extenso y pues
explicar cada uno, en qué consiste cada uno de esos de accesos de control al medio, pues sería bastante extenso, pero sí, hasta aquí llego yo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Santiago. No sé si hay preguntas. Bueno, solamente por verificar, aunque creo que ya me habían contestado esto, pero si quisiera. ¿Los métodos de acceso basados en Aloha tampoco los han estudiado ustedes? No. Ok. Vale, listo. Los incluiré en mi presentación entonces. Porque allí se mencionan, bueno, muchos de ellos son parientes de Aloha, o sea, varios de los que se mencionan aquí. El SSA es pariente de Aloha, el Mu SSA también es medio pariente de Aloha, pero pues ya iremos hablando de eso. Listo. Listo. Bueno, entonces vamos ahora con Jonier. Yo miro una cosa que este Zoom tiene una funcionalidad bacana y me dice cuando alguien se durmió. Bien, dame un segundito, ya pongo la presentación de Jonier. ¿Ah? No sé exactamente cómo funciona, pero a mí me parece una marquita. Yo no lo había escuchado. Listo, dame un segundo, entonces ya pongo la presentación de Jonier. Ok, listo. Me dirás, Jonier, cuando arranco. Dale, profe, listo. Entonces, buenas tardes, soy Jenny Izaza y mi presentación es el sistema DOCSIS, que sus siglas en inglés son Data Over Cable Service Interface Specification, que su traducción a español es la especificación de interfaz de servicio de datos por cable. Entonces vamos a empezar con la presentación. Dale, profe. Bueno, primero que todo, ¿qué es DOCSIS? Es un estándar internacional de telecomunicaciones que permite a los operadores de televisión por cable agregar datos de telefonía y alta velocidad a sus sistemas actuales de TV por cable. También muchos operadores de televisión por cable lo emplean para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura de red híbrida de fibra óptica o cable coaxial. Este sistema fue impulsado en el año 1997 por una empresa que se llama Cable Labs, conjunto en colaboración con algunas compañías que entre ellas están Cisco, Intel, Motorola y entre otras. Unas características de este sistema es que pues tienen una capa física que es su ancho de banda y su modulación, que ahorita hablaré de ellas, y una capa de control de acceso al medio que principalmente usan el TDMA, que es el acceso múltiple por división de tiempo, que es lo que permite la transmisión de señales digitales y consiste en ocupar un canal de gran capacidad de transmisión a partir de distintas fuentes. Y otro de ellos es el sistema SCDMA, que ese es el acceso múltiple por división de código síncrono. Y ese lo que hace es que puede transmitir simultáneamente en el mismo canal y durante el mismo intervalo de tiempo. Y estos se separan por diferentes códigos. Entonces, ese ya lo hace más en el propio ancho de banda.
Dale, profe. Listo. Entonces, bueno, voy a hablar sobre dos versiones, que es la DOCSIS 3.0 y la 3.1. Y cabe resaltar de que cada versión que salió, su objetivo principal y su mejora más significativa siempre fue como ampliar el ancho de banda. Entonces, en el año 2006 llegó pues esta versión que es la 3.0 y una de sus mejoras fue que le agregaron de que podía soportar ya la IP versión 6. Esta versión pues permite simplificar y acelerar la introducción de nuevos servicios multimedia en alta definición como el HD en formato triple play, que es televisión, internet y telefonía. También esta implementación es de 4 canales de 6 MHz y de 8 MHz en Europa. Permite alcanzar velocidades de bajada de 160 megabits por segundo y de subida de 120 megabits por segundo. El sistema central llamado CMTS, que es el Cable Modem Terminal System, y sus dispositivos terminables son cable modems y set-tops, que son parecidos a los modems. Su método de modulación para este sistema es el SC-QAM y esta modulación se basa en una modulación de amplitud en cuadratura de una sola portadora. Entonces, lo que hace es que los símbolos se deben transmitir a través de la misma portadora, siguiendo un orden secuencial. Entonces, si hay algún problema dentro de la portadora, la modulación se debe reducir para mantener los datos en movimiento, no solo para esta portadora que lleva el mensaje, sino para las demás portadoras. Entonces, esto significa que las modulaciones se deben optimizar para las partes más deficientes. No, o sea, refresca la página. Dale, profe. Ahora pasamos con la versión 3.1. Esta ya llegó en el año 2003. Esta se creó para atender dos necesidades fundamentales de los proveedores de comunicaciones por cable. Una de ellas es el mayor caudal de datos para satisfacer la demanda del público de aplicaciones de alta velocidad de transmisión y flexibilidad para trabajar con distintas aplicaciones. Esto es porque pues para ese entonces ya empezaron a haber muchas más aplicaciones, entonces los usuarios, los clientes empezaron a necesitar mucho más ancho de banda en internet para poder soportar cada una de ellas. Dale, profe. Es que no te aparece, eso es lo que otra de sus características es que en ya el ancho de banda está entre 6.4 MHz y 96 MHz con respecto al anterior de la versión 3.0 que era de 6 MHz. El método de modulación en este caso es el OFDM o el OFDMA, que este método lo que hace es que tiene límites comprendidos entre 24 MHz y 192 MHz. Entonces, con estos límites, la OFDM es capaz de operar hasta 8.000 subportadoras a 25 o 50 kHz en todo el ancho de banda. Entonces, todas las subportadoras se sincronizan en el ancho de banda y se comunican entre sí para formar unos símbolos, que estos símbolos son los que transportan los code words y se extienden por varias subportadores en intervalos de tiempo. En este estándar regula la adición de servicios de internet y de transferencia de datos de gran ancho de banda y alta velocidad a líneas de cable coaxial existente que emplean junto con un módem de cable. Permite alcanzar velocidades de bajada de hasta 50 gigabits por segundo y de subida de 2 gigabits por segundo. Y se usa la fibra óptica y el cable coaxial. Y listo, profe. Debe ser eso.
Pero bueno, No sé si tienen alguna pregunta. a ver, busca arriba. Ok, muchas gracias. Una pequeña observación en general. Creo que de eso voy a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de métodos de acceso. A veces se suele mezclar el esquema de modulación con el esquema de acceso. Fíjense que en este caso, aquí se está diciendo método de modulación OFDM o FDMA. En sentido estricto, esto es el esquema de acceso, mientras que la modulación es la QAM que se mencionó un poquito antes, ¿ya? Eso es una confusión bastante común. Simple y llanamente porque de alguna manera OFDM también se considera una forma de modulación, lo mismo que OFDMA, pero en sentido estricto hace referencia a esa multiplexión de información e internamente pues las portadoras van moduladas, ¿sí? Aquí hay otra diferencia importante que de pronto, o sea, Jonier la mencionó, pero de pronto a veces no es muy claro, y es el cambio grande que hay de DOCSIS 3 a DOCSIS 3.1. Es en DOCSIS 3 se sigue hablando en términos de múltiplos de portadoras de televisión, es decir, el ancho de banda que se dedica para Internet se mide en canales de televisión, 4 portadoras, 6 portadoras, 8 portadoras, etc. Mientras que en 3.1 ya desaparece completamente esa dependencia de los canales de televisión y se habla de un ancho de banda continuo. Eso es un cambio fuerte porque con DOCSIS 3.1 la norma DOCSIS de alguna manera se desmarca completamente de la televisión, que es lo que le da origen. O sea, el DOCSIS es originalmente un estándar de televisión por cable que fue evolucionando hasta permitir acceso a Internet, telefonía, etcétera, etcétera, y todo lo que es hoy. Pero solamente hasta el DOCSIS 3.1, que es una versión bastante reciente del estándar, ya se desmarca completamente de esa, digamos, de esa herencia de la televisión. Y se le empieza como a dar un poquito más de prioridad a la parte Internet en DOCSIS que a la parte televisión. Eso sería como todo lo que yo tengo para comentar. No sé si alguien más tiene algo que mencionar o algo que decir. Profe, ese DOCSIS es lo que llega normalmente por Entel y compañías así. Sí, ese DOCSIS, o sea, en general todas las compañías que ofrecen servicios basados en coaxial, lo que utilizan es DOCSIS. Lo que cambia un poquito es la versión de DOCSIS. Por ejemplo, Claro sigue montado en DOCSIS 3, por ejemplo. Por lo que vos comentaste hace 8 días o la clase pasada, no me acuerdo, de Entel, yo pensaría que Entel está en una versión un poco más antigua del estándar DOCSIS. Pero en general todas las que llegan por coaxial, Redes 2. que aquí en Cali son Claro, Tigo Une, en algunas partes Movistar. Movistar también tiene todavía red La de HFC. electricidad. Y ya, porque en Cali sí llega con DSL y Movistar en algunas partes está implementando GPON. Más adelante vamos a ver que hay algunas arquitecturas que combinan estas cosas donde, por ejemplo, GPON puede ser parte de una red HFC. O sea, cuando hablamos de un sistema híbrido fibra coaxial, aparte fibra de ese HFC, puede ser perfectamente GPON. Entonces ahí se habla de otro tipo de arquitecturas que ya
que ya comentaré un poquitico más adelante. Bueno, ¿tienen alguna duda, inquietud hasta allí? Mi profe quería hablar sobre los laboratorios. ¿Ya han cuadrado algo más o menos qué días o algo así? Sí. Ya te digo exactamente, va a ser el 29 de mayo. 29 de mayo y nos vamos a ir de 9 de la mañana a 4 de la tarde más o menos. 29 de mayo es un sábado. ¿Y eso choca con el de Convergentes? ¿O todavía no sabes? No choca con el de Convergentes. No, nosotros coordinamos con Juan Carlos para que no hubiera cruces entre los laboratorios. Muchas gracias, profe. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño cierre. Cada uno de ustedes pues hizo una presentación de lo que le correspondió. Una observación: hubo algunos que no incluyeron la bibliografía al final de la presentación. Pues acuérdense que eso es bien importante, que pues en general todos sacamos información de diferentes fuentes, usualmente a través de internet, y llámese revistas, llámese documentos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, a los que se les olvidó poner la bibliografía en la última diapositiva, pues les recomiendo mucho que tengan eso en cuenta, ¿vale? Bien. Profe, ¿y si la información que saca de medios hablados? ¿Charlas con alguien? Exacto, todo se sacó en la Eso charla. también se puede referenciar. Entrevista con o charla con. Ok. Eso también se puede referenciar. Quisiera, antes de pasar como al siguiente segmento de cierre de clase, quisiera saber qué inquietudes le surgieron, qué dudas le surgieron, y piénsenlo un poquito a la luz de lo que ustedes ya vieron de redes 1, es decir, ya ustedes vieron muchas cosas acerca de redes locales. Aquí hemos hablado de tecnologías que tienen que ver con redes de área amplia, entonces, ¿qué se les viene a la cabeza o qué se les ocurre en términos de comparaciones, dudas, etcétera? ¿Quién quiere comentar algo primero? Profe, Bueno, yo ya la Cristian verdad, abrió el micrófono. viendo las tecnologías de todas las que vimos, se sigue utilizando, digamos, esa parte que vimos en redes 1 de intentar mantener lo más posible la topología estrella, porque si hay, digamos, hay un punto que ofrece la red a otros, como en el tipo de las antenas, todos los celulares están conectados a una célula. También en las hubs los vi por ahí. Tal vez no tan marcado lo vi en lo que fue los GPON, pero me imagino que cuando el GPON, digamos, que llega a un punto y lo empieza también a distribuir así como una topología estrella, o no sé si por redundancia. Ese es un buen punto. Técnicamente es más o menos así. Porque es que, o sea, lo que pasa con GPON es que la OLT, que es como el centro de todo, pues ahí es donde todas las ONTs tienen que mandarle la información. Así que ese sería como la topología de la estrella. Sí, pero si te fijas en la GPON, como hay splitters distribuidos, el medio es un medio compartido. Entonces, en particular, GPON es una topología que así centraliza todo en el ONT, pero, digamos, los segmentos que salen son buses. Desde el punto de vista de usuarios,
GPON es una topología en bus con un medio compartido. Algo parecido ocurre con el DOCSIS. El DOCSIS es una topología en bus. Mejor dicho, es una topología entre bus y árbol, más bien es una topología en árbol con pequeños buses, donde en ciertos segmentos de red hay usuarios que están compartiendo un bus y finalmente todo eso llega a un nodo central. Que eso es una diferencia importante, por ejemplo, con las redes locales. En las redes locales desde hace muchísimos años la topología es una topología puramente en estrella, con anillos en algunos casos. ¿Todos esos anillos generan redundancia para evitar que cuando algo pase mal? Sí. Ah, ok, ya entendí. Sí, la idea de los anillos es que haya redundancia. Por eso en las redes de fibra, en las transoceánicas y en las redes de fibra de grandes distancias, se suele utilizar topología en anillo siempre que se pueda. No siempre se puede, pero siempre que se pueda. Si ustedes miran casi todos los cables de fibra óptica que tenemos entre continentes, la mayoría tienen una topología en anillo, precisamente por la redundancia. De tal manera que si se corta un segmento, no se pierda la conexión. En las primeras redes de fibra óptica, simplemente si se cortaba la fibra, desconexión total. Y se buscaba redundancia por otros medios, pero no había la redundancia que me suministra el anillo. Incluso, creo que ustedes les mostraron, creo que me mencionaron que les habían mostrado la topología de la universidad, ¿cierto? Sí, profe. En la universidad la topología es en anillo, por lo menos las conexiones en fibra que tenemos entre los switches principales de los edificios, es en anillo. Y allí, si no me falla la memoria, eso es bajo un estándar que es el IEEE 802.17. Bueno, entonces ahí hay un punto. ¿Qué otra cosa notaron? ¿Por qué siempre me encierran el aire? Esquemas de acceso. No me provocan. A nivel de esquemas de acceso, ¿qué vieron? Bueno, realmente el que más hizo referencia a esquemas de acceso fue Santiago, pero o sea, ¿qué diferencia ven o qué ven ustedes, por ejemplo, en un medio compartido como el que puede ser la red satelital o el cable coaxial con una red local, donde es una conexión punto a punto? Que las compartidas tienen que ser multiportadoras y tienen que encontrar esquemas que sean eficientes en ese sentido, mientras que las que son punto a punto, pues, es que no, la verdad, profe, esa parte de los esquemas de acceso, yo no la tengo muy clara. Entonces, para poder digamos, hacer ese tipo de apreciaciones, pues yo tendría que tener muy claro, por ejemplo, cuáles son los esquemas de acceso locales. Pero yo siento que nosotros en Redes 1 lo máximo que hicimos era diseñar, digamos, la infraestructura física, o sea, como en los planos, y luego ya nos metimos con IP, pero no, y configuramos switches y eso, pero nosotros no entramos en el tema de medios de acceso así como en forma de protocolos como la veríamos en comunicaciones digitales, por lo menos, por un ejemplo. Ya. Sí, estamos de acuerdo. Como les dije, voy a organizar entonces la presentación para que la hagamos, yo creo que
el martes. La subiré al Moodle un poco antes, espero subirla al Moodle de aquí al domingo para que le puedan por lo menos pegar una ojeadita. Pero hay una diferencia fundamental y es cuando se plantea el diseño de la red. Cuando digo el diseño es listo, a mí me ponen la tarea de diseñar una red para darle servicio a un barrio, poner un ejemplo. Para yo determinar cuántos usuarios puedo conectar por segmento, llámese por segmento de coaxial, o cuántos usuarios puedo pegar a un splitter, por ejemplo, en GPON. Una de las cosas que tengo que tener en cuenta es precisamente el mecanismo de acceso, porque eso me va a limitar la tasa de conexión de los usuarios y me va a limitar pues, el número de usuarios que van a percibir un buen servicio en la conexión. Mientras que en una red LAN, quien me va a limitar, digamos, la tasa de conexión va a ser fundamentalmente el backplane del switch. Y quien me limita el número de usuarios es el switch. O sea, si yo tengo un switch de 24 puertos, pues sé que puedo conectar 24 usuarios, punto. O sea, no tengo una restricción más allá del número de puertos físicos que tengo. Y las características del switch lo que me van a limitar en últimas es cuál es la tasa de transmisión percibida por los usuarios, pero no me va a limitar el número de usuarios. ¿Ya? Y ustedes lo pueden notar, pues si ustedes miran, uno va a la pasarela o a Home Center y consigue switches de 8 o 16 puertos por 100.000 pesos o algo por el estilo. Mientras que un switch de 16 puertos de los que tenemos en la universidad no baja de 1.000.000 de pesos. Y no es simplemente por la marca, que por supuesto la marca tiene que ver, sino que tiene que ver con el backplane. Es decir, cuando yo cojo un switchecito de esos de Home Center de 16 puertos, que supuestamente son de 100 megabits por segundo, y le enchufo 16 computadores, nadie se va a conectar a 100 megabits por segundo. Mientras que si yo hago lo mismo con un switch Cisco de estos de gama media, media alta, pues todo el mundo se va a conectar a 100 megabits por segundo sin problema. Pues ese es un detalle aquí. Listo, vamos a cerrar entonces hoy con una pequeña evaluación muy rápida. Ustedes van a ver un código al que se pueden conectar para responder. No le puse a esto timer por ahora, pero pues digamos que yo creo que unos 2 minutos para que respondan esta primera. ¿Listo? Está breve. Se puede esperar un ratito, es que estoy sin el celular cargado. Se puede por web también. Ok.
Listo. Estuvo muy buena. Listo. Y va la siguiente. Ok. Esta última tenía trampita, ¿no? Ah, y creo que ya se la pillaron. Por supuesto que las redes satelitales tienen cobertura rural, pero porque tienen cobertura global. Esa era como la trampita. Muy bien. Eso era todo por hoy. El martes entonces hago la presentación de las tecnologías de acceso. Voy a tratar de cubrir la mayor parte de ellas, por lo menos las más conocidas, las basadas en Aloha, y algunas de las satelitales, aunque las satelitales la mayoría siguen siendo alguna evolución de Aloha. Incluso 5G utiliza una variante de Aloha, del Aloha ranurado, que no ha cambiado mucho. Y como para hacer una breve introducción, el protocolo Aloha fue un protocolo que deriva su nombre porque fue desarrollado en la Universidad de Hawái y data por allá de los años 60, o sea, las primeras redes de conmutación de paquetes, o lo que fue básicamente la madre del actual Internet, o la abuela, si se quiere decir, que fue la red ARPANET, fue construida utilizando precisamente el protocolo Aloha como medio de acceso. Y hoy en día, pues como les dije, seguimos utilizando fundamentalmente variantes de Aloha. Y bueno, ya veremos todas las otras. CDMA, TDMA, SDMA, FDMA, OFDMA, CSMA, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el martes hablamos de eso. Por mi parte no era más. Muchas gracias a todos. Ay, perdón, antes de que se me olvide. ¿Qué lo hice? La idea del trabajo final de este curso, para que empiecen a pensarle, la idea es implementar una red con tecnología MPLS. De MPLS ya hablaremos. MPLS es una tecnología de nivel 3 que se monta sobre IP, pero que trata de mejorar ciertas cosas de enrutamiento que tiene IP, sobre todo en la parte de tiempos de procesamiento. Entonces, la idea es al final del semestre montar una red con diferentes servicios basados en HTTP3 y QUIC. QUIC es un protocolo que de alguna manera tiende a reemplazar a TCP. Es básicamente un protocolo de nivel de transporte que resuelve muchos de los muchos de los cuellos de botella que generó TCP con las evoluciones de HTTP. Entonces, eso llevó a HTTP, a la versión actual de HTTP3, que todavía no está plenamente implementada, y a QUIC, que tampoco está plenamente implementado, pero hay distintas versiones de prueba. Entonces, la idea es montar diferentes servicios. Ya les dejo aquí simplemente la inquietud para que ustedes vayan pensando en qué servicios se pueden montar por allí. Pueden pensar en servicios, qué sé yo, de video, servicios de streaming, servicios de telefonía, en fin, piensen ustedes en qué cosas se les ocurren que se pueden montar por ahí. Y la idea es simular una red de estas utilizando los computadores que ustedes tienen en casa.
De entrada, ¿cuál es el mayor reto que nos vamos a encontrar? Y lo mencioné en la primera clase y ya alguno de ustedes estaba familiarizado con estos sistemas. El mayor reto son las restricciones que tienen los operadores para utilizar puertos TCP raritos o poco comunes. Entonces, lo que ustedes van a empezar a indagar y a investigar, y lo vamos a ir revisando de tanto en tanto, pues como para que Profe, ¿ahí no ver podemos usar avances. Ngrok? Señor. ¿Ahí no podemos usar Ngrok? Que es como para hacer un túnel. Sí, sí, la idea es empezar a explorar esas opciones y Sí, ver, profe, ver si funcionan. O sea, la idea es que ustedes empiecen a profe, ensayar porque cosas. hay una opción también. Sí. ¿Cuál? Hay una opción de generar máquinas virtuales con una conexión completamente bridge. Y eso nos sirvió para hacer unas conexiones con el proveedor para hacer certificados de HTTPS propios. Ujú. Entonces yo creería que ahí no había problema porque con con las máquinas virtuales es como que el proveedor dice, ah, haga lo que le dé la gana, porque como ya está en una conexión bridge. Es una opción que ya la he probado, pero no Bueno, sé si es factible por la cantidad de usuarios que vamos a tener. eso es lo que hay que empezar a ensayar. O sea, la idea es que Sirve, lo primero, sirve, pero los usuarios no sé. Sirve, pero los usuarios no sé. No. por eso, la idea es que empiecen a hacer pequeñas pruebas y ver qué les sirve. O sea, si se pueden conectar entre 2 o 3 de ustedes utilizando alguno de estos sistemas, si hacen las pruebas, lo documentan, me cuentan y con eso vamos decidiendo cómo se va a ir armando el proyecto final, ¿vale? Vale, profe. Entonces ahí les queda ya como una primera tareita para que vayan ustedes ensayando. ¿Listo? Bien, nos vemos el martes entonces para la presentación de las tecnologías de acceso. ¿Listo? Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Vale, profe, lo mismo. Chao, Vale, profe. profe, gracias. Chao, profe.